levantamos hoy nuestras manos en alabanza, dando gracias a ti, oh Dios Todopoderoso, porque nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Eres fiel y has cumplido todas tus promesas. Y sabemos, Señor, que lo que nos hace falta será suplido conforme a tus riquezas en gloria. Hoy nos levantamos seguros de tu promesa de que vamos a llegar a nuestro destino y vamos a ser prosperados. Nos levantamos con la seguridad y con el empeño de construir, de edificar y de ir adelante para alcanzar todo lo que nos hemos propuesto en el nombre poderoso de Jesús. Así lo oramos, así lo creemos, así lo confesamos y así lo celebramos dando gracias a Dios porque tú eres sí y amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me rescataste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies yo entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me rescataste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar
aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y hoy cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Señor, no hay nadie como tú. Buscaré de día, buscaré de noche, buscaré en lo alto, buscaré en lo bajo. ¿A quién encontraré? Señor, solo tú. En ti puedo depositar mi confianza entera, descansar en paz, que todo, Señor, está bajo tu mano. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
fiel y digno. Así eres tú. Señor, en ti depositamos hoy nuestra confianza. Sabemos firmemente que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, ¿de qué habremos de temer? Hoy renunciamos al miedo que las circunstancias tal vez hayan puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, y decidimos levantar nuestra fe y creer. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aleluya. Es el día más importante, día más trascendental, en el cual nosotros debemos replicarlo todos los días, celebrar la resurrección de Cristo. Y hoy he preparado un tema que es una especie de rápida visión teológica de la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo en una vista teológica rápida, de tal manera que vamos a tomar nota. Le aconsejo que marque su escritura y los textos que puede estudiar en su casa para poder profundizar. Por el tiempo va a ser una vista rápida, ya que cada uno de los temas son un estudio en sí mismo. Esto es un curso de cristología resumido en 40 minutos. Pero vamos a ver cómo es importante tener toda la panorámica, porque de esto depende nuestra fe, de esto depende la búsqueda que hacemos de ese Cristo. Y para ello vamos a comenzar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 25 en adelante. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y entonces a este salmo, el Salmo 116, verso 8 al 11, que acota aquí el apóstol Pedro en su primer sermón empieza a explicarlo, donde dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros y hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Diga conmigo: Él resucitó. La misión cumplida de Cristo se puede aprender, se puede comprender viendo la obra completa en su vida, en su muerte, en su resurrección y en un tema que casi no se habla,
Porque sí aprendemos mucho sobre las profecías mesiánicas, es decir, las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús. Aprendemos lo que dice de Jesús en el Evangelio y es generalmente ese Jesús que nosotros buscamos. Buscamos imitar, buscamos conocer, hablamos como Él, nos preguntamos qué haría Jesús en caso de. Es ese Jesús de los evangelios, que no está mal, que está bien, pero es ese Jesús el que debiéramos de buscar. Algunos se quedan con el Jesús que está colgado en la cruz y buscan al crucificado, oran o rezan a Él, ven su sufrimiento, se celebra una gran semana de su padecimiento y su muerte. Y otros pues celebramos la resurrección. Otros vemos el poder y la victoria que a través de su resurrección recibe nuestra vida y nuestra fe. Y en su ascensión nosotros vamos a descubrir aquello que quizás no sabemos todavía, pero es parte del plan de redención. Ya el apóstol Pablo decía: yo quiero conocer a Cristo, pero al Cristo resucitado. Porque una cosa es conocer al Cristo que profetizaron allá los profetas del Antiguo Testamento que habría de venir. Otro es el Cristo que vemos en el libro, en los evangelios, y ese Jesús que caminó con los discípulos. Otro es el Cristo que vemos colgado en el madero, pero otro es el Cristo resucitado. Ese Cristo es el Cristo que Pablo quería conocer y que nosotros debemos aprender, el Cristo resucitado. Ahora, esto no significa que de los otros pasajes, de los otros segmentos, de esos momentos de la vida de nuestro Señor no sea importante. Los patriarcas, los profetas dijeron que habría de venir el Mesías y creyeron en Él. Nosotros podemos aprender mucho de eso. Y en su vida, que es su humillación, vamos a aprender tres cosas: la vida de Cristo, su encarnación, es lo que se conoce como la doctrina de la humillación. Y vamos a aprender tres cosas. Y la primera y la más importante es esta. Fíjese muy bien. Cuando Dios creó al hombre, le hizo un gran honor de crearlo a su imagen y semejanza. Pero cuando Dios se hizo hombre, le muestra la más grande muestra de amor y de misericordia y honor, haciéndose Dios a la imagen del hombre. Le repito, cuando Dios creó al hombre, nos hizo un gran honor, haciéndonos a su imagen y semejanza. Pero cuando Dios Hijo, cuando la segunda persona se encarna, como dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos hizo un gran honor, haciéndose a la imagen de la humanidad. El primer paso, el primer gran milagro que nosotros vemos en la vida, en su humillación, es ese milagro de la encarnación, haciéndose carne. En el óvulo de María se introdujo la célula, no de José, su padre adoptivo, su padre humano, sino que la célula que puso el Espíritu Santo, una célula divina. Y allí fue la concepción divina de un nuevo ser, el santo ser que anunció el ángel Gabriel que de María nacería. Allí fue el gran milagro de la unión de esa naturaleza eterna, divina, todopoderosa con la naturaleza humana. Por eso Jesús es 100% hombre, 100% Dios. No ha existido alguien como Él. Dos naturalezas, una persona, el Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Y en esa humillación, habiéndose hecho carne, nació como hombre. Hubiéramos visto nacer como emperador o como un gran titán. Sin embargo, nació en un pueblo pequeño, en una aldea, y más que eso, esclavos bajo el imperio romano. Y vivió sirviendo, no vino para servirse, sino para servir a muchos y dar su vida. Y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. En su vida también encontramos una segunda lección. Hay muchísimas, pero vamos a ver solo tres. La segunda es su identificación humana. En Mateo capítulo 3, verso 13, vemos por ejemplo
que cuando él llega donde está Juan el Bautista, le dice: es necesario que me bautices, yo quiero que me bautices. Juan se oponía porque reconocía que era el Cordero de Dios, que era el Hijo de Dios, y él le dijo: es preciso que yo cumpla con todo. Y él en ese momento se identifica con nosotros, así como cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con su muerte y con su resurrección. Cristo en su bautismo se identifica con nuestra necesidad. Ya ahí empieza él a identificarse con la limitación humana, con las dificultades, problemas y necesidades del ser humano. Cristo nació como un hombre, vivió como un niño, vivió como un joven, creció hasta ser un hombre, sirvió, él padeció en todo, fue tentado en todo, no pecó en nada, pero se identifica de tal manera con nosotros, porque en su humillación, como dice Filipenses 2:5 en adelante, que él, siendo Dios, no tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació. Esa es la kenosis. Se vació, se desligó. Él renunció voluntariamente a algunos de sus atributos divinos y se limitó a una vida de hombre. Es decir, no podía estar en todos lugares al mismo tiempo. No lo podía saber todo. En algún momento que le preguntaron cuándo sería tu venida, dijo: no sé, ni los ángeles, solo mi Padre que está en el cielo. Él tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, durmió, sufrió, padeció y murió. Y el tercer elemento que aprendemos en su vida y su humillación es la victoria. La victoria que como último Adán él nos ofrece. Mire lo que dice en 1 Corintios 15:45. La Biblia nos dice que allá en Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ellos estuvieron en un jardín, y allí cuando estaban ellos, pues les fue dado por Dios un mandamiento de que no debían de comer de todo árbol, no debían de comer de un árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y de ahí podían comer de todos los árboles. Fueron abordados por el engañador, por Satanás, los engañó, cayeron en pecado, comieron el fruto prohibido. El primer Adán nos metió a la vida de pecado, a la maldición y a la muerte. Entonces era preciso que apareciera un último Adán. El primer Adán fue Adán, el último Adán, no segundo Adán, sino último Adán, porque no ha habido antes ni habrá después. Es el último Adán, dice la Biblia, es Cristo. Por el primer Adán nos pasa una cosa, por el último Adán nos sucede otra cosa. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán hombre, Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. El primer Adán, el que cayó en pecado, el que le falló a Dios, tuvo consecuencias, murió físicamente, fue apartado de la presencia de Dios, necesitó de la misericordia de Dios para ser salvado. Él no enfrentó con victoria las tentaciones. En cambio Jesús, el último Adán, en físico, en cuerpo, no en su divinidad, sino en su humanidad, el segundo Adán, el último Adán, ese no nos quita la vida, sino que nos devuelve la vida, ese espíritu vivificante. En él tenemos entonces la victoria, que a diferencia con el primer Adán, que con el primer Adán se recibe derrota. Muy bien, aprendemos tres cosas entonces durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. En su humillación, perfecto para que nosotros comprendamos el valor que tiene para nuestra redención. Número dos, en su muerte, la expiación. ¿Qué significa expiación? Significa ser castigado para pagar una deuda, un pecado, un crimen. Expiar significa pagar por un error. Expiar, en este caso, la obra de Cristo, que Él padeció en la cruz del Calvario por mi culpa, por mis pecados. Usted y yo estábamos condenados por nuestros delitos y pecados delante de Dios, y dice la Escritura que la paga del pecado es, usted cuando va a pagar la luz eléctrica, ¿con qué paga? Con dinero. ¿Y cómo se llama el dinero de Guatemala? Con quetzales, ¿verdad?
usted no puede pagar con colones. Si usted aparece con yens, no se lo reciben. Si aparece con dólares, tampoco. Usted necesita pagarlo en quetzales. Hay una moneda con la que usted puede comprar arroz. Hay un tipo de dinero con el cual usted puede pagar la renta. De igual manera, el pecado solo se puede pagar con sangre. Delante de Dios, la deuda que le tenemos a Dios los humanos, solamente se puede pagar con la muerte. Es decir, usted y yo sin Cristo somos no solamente deudores, sino en bancarrota. Es decir, debemos y no tenemos para pagar. Por eso fue que vino Cristo y Él murió por nosotros. A eso se le llama, hermano amado, expiación, ¿verdad? Él pagó lo que nosotros debíamos. A Él le cayó lo que nosotros debíamos de recibir. Pero Dios de tal manera nos amó que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo primero que nosotros vemos en la muerte de Cristo es un juicio justo. A Jesucristo no lo mataron los romanos. A Jesucristo no lo mataron los judíos. Ellos fueron simplemente instrumentos. A Jesús, quien lo mató, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién fue quien mató a Jesús? No fue el diablo. Jesús, ¿por qué murió? ¿Por quién murió? ¿Sabe usted por quién murió Jesús? Por nosotros. Pero no solamente en lugar de nosotros, sino al decir por nosotros significa por nuestra causa, por nuestra culpa. Ahora, ¿quién mató a Jesús? Lo mató Dios. Porque la paga del pecado delante de Dios es la muerte. Él fue sacrificado para que usted y yo no lo fuéramos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora, alguno podrá estar pensando, como muchos han argumentado, ¿cómo es posible que si Dios es amor haya matado a su propio hijo? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios si Dios es amor? Déjeme decirle que ciertamente uno de los atributos divinos es el amor. Es más, la esencia de Dios es amor, porque Dios es amor. Pero Dios no sería Dios si no fuera justo. Si no fuera justo. Dios es juez justo. Y el amor no significa pasar por alto algo. A nosotros nos pasó por alto nuestros pecados, pero no significa que haya pasado por alto nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Estoy trabándoles con lo que estoy diciendo. Significa que yo no fui a la cruz, pero alguien fue a la cruz por mí. ¿Cuántos creen que la salvación es gratis? No es cierto eso. La salvación nunca ha sido gratis. Es cierto que no me cuesta nada a mí, pero a Cristo sí le costó, porque Cristo lo pagó con su vida. Cristo pagó por mis pecados. Yo lo recibí de gratis, pero alguien lo pagó. Es como cuando dice, fíjese que están regalando allá y es gratis lo que están dando. Bueno, para usted tal vez, pero alguien lo compró, alguien lo pagó. Y en el caso de nuestra salvación, Cristo pagó por nosotros ese juicio que Dios dijo desde el principio, que era la paga del pecado es muerte. De tal manera que lo que se esperaba era que la humanidad toda muriera. Sin embargo, Cristo padeció en la cruz, y aquellos que recibimos a Jesús como Señor y Salvador ya no recibimos ese castigo. Ese juicio justo cayó sobre Jesús. Hechos 2:23. Vamos conmigo. Vamos a ver varias escrituras. Hechos capítulo 2, verso 23 del pasaje que leímos un poquito más atrás. Dice, del verso 22 en adelante: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, es decir, Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cristo murió. Y hermano, hermana, de veras se murió. Dejó de palpitar su corazón, su cerebro dejó de funcionar, dejó de respirar. Él murió. Su cuerpo fue 3 días sin vida al sepulcro.
no se hedió, no se corrompió como vimos en las escrituras, pero se murió su espíritu y su alma. ¿Qué pasó con él? Vamos a ver en un momento. Pero él murió físicamente. ¿Pero qué fue lo que lo mató? No fueron los clavos, no fueron los latigazos, no fueron las espinas, ni la lanza que lo atravesó. A él lo que lo mató fue Dios, la justicia de Dios por nuestros pecados. ¿Estamos con eso? Número 2, esto va de la mano con un concepto muy importante. Ahí en la cruz del Calvario lo que Cristo recibió fue la ira de Dios. Vamos conmigo a Gálatas a Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Dice: y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz sucedieron muchas cosas. ¿Se recuerda usted cuando Jesús clamó Elí, Elí, lama sabactani? Diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién podría imaginar que en algún momento Cristo iba a poder estar lejos de Dios? Que Dios se iba a apartar de Jesús, siendo Jesús santo y sin pecado. Lo que sucede es que Dios se apartó debido a todo el pecado de la humanidad que en ese momento cayó sobre Jesús. La presencia de Dios se apartó de Jesús, no por el pecado de Jesús, porque Jesús nunca pecó, sino por tu pecado y por el mío, por el pecado de toda la humanidad. Como parte del juicio de Dios era extrañarse, era alejarse, era alejarse de Cristo. Por eso es que Cristo, gritando, clamando, dijo: ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios cayó sobre él, el juicio de Dios cayó sobre él para que no cayera sobre nosotros. El justo padeció por los injustos. A eso se le llama la ley de la imputación. Es decir, así como usted no estuvo allá con Adán y Eva cuando ellos pecaron, y por el pecado de él somos malditos, maldecidos y alejados de Dios. A eso se le llama la ley de la imputación, es decir, nos imputan algo que no hicimos. De la misma manera, a nosotros se nos imputa una justicia que en la cruz Cristo consiguió, y usted y yo no estuvimos ahí. Pero ahora que el justo murió por los injustos, ahora Dios ya no es nuestro enemigo, ahora Dios ya no está enojado con nosotros, ahora Dios es nuestro Padre, yo soy su hijo y Él me ama. Yo no sé si usted me está entendiendo, si usted aprecia esto, pero denle un aplauso al Padre por su misericordia. Y número 3, Efesios capítulo 1, versos 7 al 8, es el perdón de mis pecados. Ahí lo que sucedió en la cruz del Calvario no lo debemos de ver tan a la ligera, sino debemos nosotros de atesorarlo y de vivir nuestra vida de una manera como que honre a Dios, porque no fue menuda cosa la que pasó en la cruz. Mis pecados me llevan al infierno, pero esa falta, ese pecado, grande o pequeño, cayó sobre Cristo para que al caer sobre él el juicio, sobre mí viniera el perdón, la misericordia. Yo soy perdonado. Efesios capítulo 1, verso 7 al 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos perdón y redención. ¿Qué significa redención? Redimir significa pagar lo que se debe. Redimir fue lo que hizo Cristo en la cruz. Ahí pagó lo que yo debía y yo no tenía para pagar. Él es mi redención. Por eso es que nosotros somos redimidos. Diga conmigo: yo soy redimido.
¿Qué significa eso? Que alguien pagó por mí, que yo he sido comprado con sangre, que yo ahora soy hijo de Dios, soy perdonado porque Cristo pagó lo que yo debía y no podía pagar. Muy bien, vamos aprendiendo ya dos cosas, tres cosas importantes que nos enseña su vida, su humillación. Tres cosas que nos enseña su muerte, su expiación. Y tres cosas que podemos aprender en su resurrección o en su triunfo. La resurrección no es solo volver a la vida, porque volver a la vida se llama resucitación o se llama revivir. Eso fue lo que sucedió con Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, con la hija de Jairo, que habían muerto y Cristo los resucitó. Pero fue una resucitación. Ellos revivieron con el mismo cuerpo y siguieron avanzando en edad, se siguieron enfermando y un día murieron. Lázaro no está con nosotros, ni la hija de Jairo, ni el hijo de la viuda de Naín. Lo que sucedió con Jesucristo fue algo muy distinto. Él resucitó, suelto los dolores de la muerte, y resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo algo distinto, de tal manera que ni sus discípulos lo reconocieron en algún momento. Dos de ellos caminaron con él a Emaús y no lo reconocieron en todo el camino. María Magdalena fue la primera que lo vio, y cuando lo quería abrazar, ella lo había confundido con el hortelano. Y hasta que se dio cuenta que Jesús le habló, se dio cuenta quién era, lo quería abrazar. Jesús resucitó con un cuerpo bastante distinto al que él tenía cuando caminó con sus discípulos y nació de María la Virgen. Aunque tenía la señal de los clavos, y por alguna razón él dejó esa señal en su cuerpo para que Tomás, cuando se acercara y le dijera: Señor, perdóname, mira, por ser tan incrédulo. Tranquilo, hombre, mira, aquí están las heridas, mira, soy yo. Pero cuando nosotros resucitemos, ya no estaremos limitados a este cuerpo como está limitado hoy. Ya no estará sufriendo de la enfermedad que sufre hoy, y no sufrirá de la inclinación pecaminosa que sufre todavía, y no sufrirá de la muerte, porque nuestro cuerpo será como el que Cristo recibió cuando Él resucitó, un cuerpo glorificado. Pero ¿qué más? ¿Qué es lo que podemos aprender en el triunfo? Número uno, es el triunfo de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte. Pero cuando Cristo resucita, entra la vida, y la vida eterna. De tal manera que ahí en Juan 11, 25 al 26, el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dijo: yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es una gran esperanza para mí, porque miren, hermanos, debe ser una esperanza también para usted. Es una esperanza para mí, porque yo sé que cuando Ofe se muera, porque se va a morir, todos nos morimos, yo sé que un día la voy a ver. Yo sé que un día la voy a volver a ver, y que va a un lugar mejor de que como está aquí. Yo me voy a morir. No me vaya a extrañar, no me vaya a llorar mucho, haga fiesta. ¿Por qué? Porque usted debe saber que yo voy a un mejor lugar, de que yo voy a estar en la presencia de Dios. Porque la promesa que a mí me hace creer esto es la promesa cumplida de Cristo. Él dijo: yo me voy a levantar, y se levantó. Él resucitó. Entonces su resurrección debe llenarnos de fe y de esperanza, que también a sus nos va a ir bien. Y si a usted se le ha adelantado un ser querido, si a usted se le ha adelantado su papaito, su mamadita, sus hijos, sus hijas, yo sé que por su esposo tal vez le va a dar gracias a Dios cuando ya no esté, pero un día lo va a volver a ver. Su esposa, si se le adelantó, la va a volver a ver. Es esperanza, la esperanza de que nos vamos a levantar sin esas limitaciones, sin ese problema, sin ese pecado, sin esa necesidad, sin la muerte, y vamos a ser como Él,
se levantó. La resurrección entonces es el triunfo de la vida. Ya no podemos estar nosotros tristes. Ya no tengo temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Y los que se me han adelantado están mejor. Los voy a volver a ver. Van a estar ahí con el Señor cuando venga. Yo voy a venir a traerlos a ustedes cuando regrese el Señor. En segundo lugar, es la nueva naturaleza justificada. Vamos a Romanos capítulo 4, versos 25 al 26. Romanos capítulo 4, versos 25 y 26. ¿Todavía está conmigo? Dígame, pues, por favor. Vamos a ver si todavía está por acá. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la cruz y en su resurrección, Él nos pone delante de Dios como justos. Él entró con su sangre. Aquí va la respuesta. ¿Qué pasó con Jesús entre la muerte y su resurrección? ¿A dónde se fue Jesús? ¿Qué pasó con Jesús esos 3 días? Su cuerpo está en la tumba, pero su alma y su espíritu, en primer lugar, bajó a las partes más bajas de la tierra. En esos días bajó a lo que se llama el Seol, o el lugar de los muertos. Y en ese tiempo de Jesús habían 2 lugares en el Seol: el infierno y el seno de Abraham. En el seno de Abraham estaban todos los que murieron antes de Cristo, pero que lo esperaban con fe, como Abraham, David y aquellos patriarcas y profetas que murieron creyendo, hombres y mujeres que creyeron en ese Jesús que habría de venir. Ahí estuvieron esperando el día de la redención. Y del otro lado, separados por un gran precipicio, está el infierno, donde todos los pecadores antes de que viniera Cristo y después de que vino Cristo y que no creen en Jesús, ahí están por la eternidad para pagar por sus pecados. ¿A qué bajó Jesús? Jesús bajó a declarar lo que había pasado y a afirmarle a aquellos que estaban esperando en el seno de Abraham que habían creído, y les dijo: qué bueno que creyeron, porque aquí está el cumplimiento de lo que creyeron. Y dice que llevó cautiva la cautividad a la presencia de Dios. Ese paraíso se lo llevó a la presencia de Dios. Hoy nosotros no vamos al paraíso, vamos al paraíso que ya está en la presencia de Dios. Ya no vamos al seno de Abraham. Los del infierno también escucharon. ¿Saben ustedes cuánto lamento que no hayan creído? Porque sí pasó. Aquí estoy yo. Y para que vean que su condena es justa, sí pasó. Y ahí los dejó. Eso sucedió entre la cruz y la resurrección. En la resurrección nuestra naturaleza es justificada. Nosotros fuimos justificados en su muerte y en su resurrección. Nos hizo justos, lo que no éramos. Y número 3, esa fe, la resurrección es el fundamento de esa fe que tenemos. Vana sería, dice 1 Corintios 15, 14, vana sería nuestra predicación si estamos predicando de uno que murió. ¿Cómo se puede enseñar sobre Buda? Se puede enseñar sobre la Madre Teresa, se puede enseñar aún sobre la Virgen María, se puede enseñar por Gandhi y muchos otros buenos hombres y mujeres morales, íntegros, que vivieron sobre la tierra, pero cuando murieron se fueron al sepulcro y todavía están ahí. Nuestra fe es diferente porque está basada en un hombre que volvió de la muerte, en un hombre que está vivo, en un hombre que no está en el sepulcro, que no está en la cruz, que no está muerto, sino que está vivo. Esa es la fuerza de nuestra fe. Denle el aplauso fuerte a nuestro Dios. Y para terminar, en su ascensión aprendemos 3 cosas. Podemos aprender muchísimo más en cada uno de estos puntos, pero este punto de la ascensión es algo que casi no se enseña. Nos quedamos hasta la resurrección. Como le dije, hay mucha gente que se conforma con lo que los profetas dicen del Cristo que habría de venir.
Algunos se conforman, aún muchos cristianos evangélicos se conforman conociendo al Jesús de los evangelios, que no está malo, pero no es suficiente, porque ese Jesús de los evangelios no es el mismo que tenemos ahora. Muchos se quedan con el Cristo crucificado y celebran una vez al año su vida, pasión y muerte, y se ponen a llorar y reconocen el sacrificio en la cruz, pero ahí lo dejan. Pablo decía: yo quiero conocer a Cristo, pero al Cristo resucitado. Quiero conocer el poder del resucitado. Ese es el Cristo que yo predico. Como dice el coro, ese es el Cristo que yo predico. No, y no me canso de predicar. ¿Ese Cristo qué? Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Ese es el Cristo que predicamos. No es el Cristo ni siquiera del evangelio, no es el Cristo de la cruz, es el Cristo que venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios, el Rey de reyes, Señor de señores, que ha recibido el dominio sobre todas las cosas. ¿Por qué no es el mismo Cristo? No estoy menospreciando. Yo amo al Jesús de los profetas. Yo amo pero muchísimo al Jesús de los evangelios. Yo honro al Jesús crucificado, pero yo al que sirvo y al que sigo es al Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque número uno, en la ascensión, ¿qué aprendemos? En la ascensión vamos a ver Juan 17:5 y empecemos a ver la gran diferencia. Juan capítulo 17 y versículo 5. Vamos, tome nota, porque esto es carne, hermano. Esto es el fundamento de su fe. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como Jesús es Dios y Dios es eterno, Él ya vivía en la gloria, pero un día se encarnó, se humilló, se limitó, pero en la ascensión fue el fin de su humillación. Cuando ascendió a los cielos, dice la escritura que sacó a sus discípulos de Betania y los llevó a las afueras, y hablándoles, dándoles mandamientos, estando con ellos, Él fue levantándose al cielo y una nube de gloria lo cubrió y se fue a la presencia de Dios. Y dice la escritura que aquellos discípulos regresaron contentísimos, alegres. Mire, eso lo dice allá en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 1, versos 2 al 3, y el libro de Lucas, el evangelio de Lucas, capítulo 24, 50 al 53. Y no lo leo por tiempo, pero regresaron felices, haciendo fiesta, y todos los días en el templo celebrando. Ahora, ¿quién va a celebrar a alguien que se le vaya? ¿Quién va a hacer fiesta por alguien que se le muere? ¿Quién va a hacer fiesta por alguien que ya no va a estar con él y con ella si es un ser querido? Eso era lo que experimentaron allá en Juan 13 y 14, Juan capítulo 13 y capítulo 14, cuando Jesús les dijo: miren, ya me voy a ir, yo voy a ir a Jerusalén, voy a padecer y ya me voy, los voy a dejar. Y se pusieron muy tristes los discípulos, se pusieron a llorar y le dijeron: Señor, no te vayas, Señor, no nos dejes. Y Jesús les dijo: tranquilos. Juan capítulo 14, verso 1. No se atribulen, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Pero a donde yo voy, ustedes también van a ir. Y entonces vemos un contraste entre esta experiencia triste y dolorosa para aquellos que sentían que ya se le iba, pero ahora curiosamente los vemos celebrando. Se les fue, ya no están con él y él ya no está con ellos. Pero ¿por qué estaban felices? ¿Sabe por qué estaban felices? Número uno, porque el Señor Jesús, cuando ascendió a ser coronado en su gloria y en su poder. Se terminó la humillación, se acabó el sacrificio. Y dice la escritura que se sentó a la diestra de Dios. Y la Biblia es una expresión que cuando uno se sienta porque ha terminado algo y está satisfecho con lo que hizo.
Él no solamente se sentó en el trono de Dios para recibir de nuevo la gloria que antes tenía con el Padre, sino que se sentó también en una señal diciendo: misión cumplida. Diga conmigo: misión cumplida. Y salió bien, me salió bien, quedó excelente. Entonces la ascensión es la celebración de la victoria, no solamente la resurrección, es la ascensión sentándose a la diestra de Dios, ya Él con todo poder, con toda autoridad, con todo gobierno, siendo Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora solo esperamos su segunda venida, que ya no será como cordero, que ya no será para venir a servir, sino que vendrá como león, como el león de Judá, con espada y con vara, para venir a quebrantar a sus enemigos y para venir a hacer justicia, aleluya, y para hacer gobierno universal. Pero además de eso, en Juan 16:7 y en Hechos 1:8, la segunda cosa que aprendemos es que convenía que Jesús se fuera. Y por eso estaban alegres aquellos, porque se iba Jesús, porque Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré al otro Paracletos, al otro Consolador. Yo soy su Consolador ahora, soy el primer Paracleto, pero el otro es el Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, caminó con ellos, pero nunca estuvo adentro de ellos. Ahora Dios no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Cada uno es el templo de Dios. Cada uno tiene a Dios en su corazón. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está Dios con cada uno de nosotros en todo lugar. Por eso Jesús dijo: es mejor que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Van a estar mejor ustedes sin mí. ¿Por qué? Porque enviaré al Espíritu Santo. Y dice en Hechos 1:8: espérenlo, porque es la promesa del Padre, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Y número 3, algo glorioso con lo que vamos a terminar. Número 3, la expiación, la ascensión, perdón. La ascensión significa que ahora tenemos un sumo sacerdote en el cielo que se identifica con nosotros. Dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no nos conoce, sino que uno que nació como nosotros, vivió como nosotros, sufrió como nosotros, padeció lo mismo que nosotros padecemos, fue tentado en todas las cosas como nosotros somos tentados, solo que con la diferencia que nunca pecó. Ese sumo sacerdote comprende cuando te está pasando una dificultad. Ese sacerdote es un intercesor que tiene delante de Dios para pedir por ti en todo momento. Ese sumo sacerdote sabe cuando tú has pecado, sabe qué es lo que se siente llevar la culpa de pecado encima, no porque él haya pecado, sino porque llevó los pecados en la cruz. Él se identifica con tu pena, con tu necesidad, con tu problema, con tus emociones, con tus ilusiones. Tienes a alguien que te conoce y que se identifica contigo allá en el cielo. Y puestos de pie, vamos a leer Hebreos 9, 24 al 26. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Hebreos capítulo 9, versos 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido a los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecadores a los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. Terminemos leyendo Hebreos 6, 19 al 20. Hebreos 6, 19 al 20. Aleluya. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, cuando resucitó, fue las primicias de todos los que vamos a resucitar. Pero cuando entró a la presencia del Padre, cuando regresó a su trono, cuando entró a la presencia de Dios de regreso en su ascensión, fue el precursor nuestro. Así como Él entró, así vamos a entrar nosotros. Así como Él resucitó, así lo vamos a hacer nosotros. Y así como Él está a la diestra de Dios Padre, así estaremos nosotros. Mire qué glorioso. Eso es parte del plan de redención. Pero no solo eso, porque con esperanza vamos a esperar eso. Pero mientras tanto, ¿qué? Mire la gran esperanza que nos da Judas, de los versos 24 al 25. La carta de Judas, que es la última, la que está antes del Apocalipsis, único capítulo, versos 24 al 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Oiga, mientras llega ese momento que el Señor nos llame a su presencia, mientras llega ese momento que Él nos venga a traer, mientras estamos aquí en la tierra, Él promete esto, que es poderoso para guardarnos, ¿cómo? Sin caída. De repente sí nos vamos a caer, sí vamos a fallar, pero no vamos a caer de una vez. Spurgeon decía que los cristianos caen, que los cristianos viajan en un barco, y que la diferencia con los que están perdidos es que cuando el cristiano cae dentro del barco y no se va al mar. Tendremos errores, no somos perfectos. La vida aquí en la tierra es difícil. Mientras venga el Señor estamos en transformación y esperando cambiar muchas cosas todavía. Pero esta es la gran promesa, que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, y mira esto, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No solamente nos va a preservar aquí en la tierra, sino que Él ya se comprometió de que ahí donde entró Él, ahí nos va a entrar a nosotros. Que ahí donde se presentó Él, ahí nos va a presentar a nosotros. ¿Cómo? Con gran alegría. Por lo tanto, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. ¿No cree que este es un buen día para celebrar? ¿No cree que vale la pena que en nuestra vida entonces ahora salgamos con otro espíritu? ¿Y no cree que es importante entonces conocer a este Cristo? Como decía Pablo, yo quiero conocer a Cristo, pero al Cristo resucitado, en el poder de su resurrección. Mientras estemos con Él, mientras estemos en este mundo y lleguemos con Él, Él promete que nos va a sostener y que nos va a presentar con gloria, con victoria delante de su presencia. Dele un fuerte aplauso al Señor.